Bueno, en estos momentos de mi vida estoy totalmente dedicada a acompañar a otra gente. Acompañar a otra gente en su vuelo de despertar. Siento que es importante que en estos momentos nos despertemos, porque el planeta lo está necesitando, está necesitando de todos nosotros. Y para ello encontré esta rueda medicinal inca, que me llegó a mí a los 52 años, que introdujo Alberto Villoldo. Estuvo como 10 años recorriendo Perú y trabajando con chamanes del Perú, y de allí, junto con su maestro, hizo una rueda medicinal que es como un recorrido del alma, en el que es un mapa de cómo tú tienes que hacer para poder liberar y vivirte plenamente con toda la plenitud de ser y la potencialidad que tienes como ser divino que eres. Entonces, esta es la rueda con mis modificaciones que yo voy a, o sea, la rueda de Alberto Villoldo, más toda la experiencia que yo tengo de todas las otras medicinas y de todas las otras enseñanzas que yo he ido trabajando. Tiene 4 partes, que es un principio en el sur, donde la persona va a trabajar con las heridas, generalmente de la infancia, que vienen, a veces ya vienen incluso cuando eres muy pequeñita, pero normalmente son heridas de la infancia, cosas que sucedieron en la infancia, que la persona ha ido dejando allí, pero que actualmente todavía se activan. Entonces esto se hace mediante una técnica que se llama iluminación, que es llevar luz a todo ese programa que tienes en tu ADN, borrarlo a través de una serie de enseñanzas y de técnicas, y también de unos animales de poder con los que se trabaja, borrarlas de tu campo luminoso y poner ahora la que tú ahora sí quieres poner en tu vida, ya conscientemente y como creadora. Y a los 6 meses empezamos el oeste. El oeste para mí es una dirección magnífica, porque el camino del oeste es el camino del guerrero o guerrera luminosa, que a mí me gusta más que llamarlo guerrero, estoy llamando guardianes de la tierra. Y la primera tierra que guardas es la tuya. Entonces hay que llevar paz y erradicar la guerra desde dentro. En el oeste trabajamos con el jaguar, que es la propia fuerza energética que tiene uno dentro para decir hacia dónde quiere ir y lo que no quiere. Entonces es un trabajo, es dominar ese amor, ese poder, para que no sea un poder ni manipulador, ni controlador, y sea un poder de verdad de amor. Luego llegas al norte, y en el norte pues vamos a trabajar con todos los roles, con todo lo que tú todavía te identificas contigo mismo y que te hace creerte tu historia personal, porque aquí de lo que se trata es de que no nos creamos de las historias. Nosotros somos esencia divina, somos seres a través de los siglos, a través de los tiempos, ¿entiendes? Entonces eso es contactar con esa esencia interna, sin todas esas limitaciones. Es contactar con el colibrí, con la alegría de vivir, con tu maestría interna, con tus dones, con tu compromiso con la luz. Y luego cuando ya al cabo de todo esto siempre hay un proceso de un tiempito, de unos meses, donde tú vas integrando para llegar luego al este, donde haces una recapitulación de toda la rueda y te preparas para morir. Y realmente durante varios días tú estás revisando toda tu vida, como si al día siguiente fueras a morir. Entonces para mí es un trabajo maravilloso. El sur son 4 días más el día del Tamascal, que son 5, y las demás son 5 días más el día del Tamascal, 6. Comemos aquí, dormimos aquí, una comida maravillosa, generalmente es preparada por profesionales. Lo que yo sí he visto es que la gente que viene quieren cambiar de vida y cambian de vida. Al cabo de esos 2 años que dura la rueda, tú has revisado tu vida, has cogido tu vida, has hecho así, has dicho, esta es, desde mi padre y mi abuelo has visto, has puesto las paces con ellos, has mirado a tu familia, tu red familiar, revisas tu vida, de ahí te sales tú de otra manera, sabes quién eres, sabes quién eres, sabes lo que has hecho en tu vida mal, lo que no has hecho, sabes cómo quieres caminar a partir de ahora. Y has creado nuevas rutas. Y has creído en ti. Y has ido hacia ti mismo y dices, esta soy yo. Y lo vives con alegría.
con alegría y con agradecimiento. O sea, yo siento que estás firmando la paz, estás trayendo a la tierra la luz, el amor